Audio Jungle. Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre una fuga de gas que hubo ayer. Esto amerita el hacer un llamado a los que están cometiendo estos ilícitos, los que están promoviendo las tomas clandestinas para el robo de gas, porque se trata de algo muy peligroso, que pone en riesgo la vida de mucha gente. Y ya hemos tenido en un mes 2 hechos que nos han llevado a actuar de emergencia, a evacuar, en el caso de Nextlalpan, del Estado de México, a muchas familias. Y ayer volvió a pasar en Puebla, y queremos informar a la población sobre esto que está sucediendo y hacer un llamado a los que se dedican al robo de combustible y en este caso de gas, sobre el riesgo tan grande que se corre. Recordar que el Sistema Nacional de Protección Civil está activo en todo el territorio, las 24 horas del día, los 365 días del año, que lo integramos todos, el sector público, el sector privado y el sector social. Y, por supuesto, como decía el presidente, la población en todo momento tiene una gran tarea y nos ayuda de manera muy importante en todos los fenómenos que existen en el territorio, particularmente ahora en estos riesgos químicos que vienen asociados con los ductos. Como decía el presidente, en el último mes, este mes de agosto, tuvimos un primer episodio complejo en Nextlalpan, Estado de México. Muy temprano, prácticamente a la misma hora, se reportó una fuga derivada de una toma clandestina en este ducto de gas LP. Este ducto, el Cactus Guadalajara, ese es el nombre que tiene, corre desde el sur de nuestro país, desde Reforma, Chiapas, un tubo de aproximadamente 20 pulgadas que corre de Reforma, Chiapas a Zapotlanejo, Jalisco. Distribuye gas LP. El gas LP es este gas que consumimos en las viviendas de nuestro país. En el caso de Nextlalpan, prácticamente muy cerca de algunas colonias, afortunadamente se hizo con la colaboración de los 3 niveles de gobierno y la colaboración de la población, una evacuación a tiempo. Aquel día, 2 de agosto, se logró hacer un cerco de seguridad para que la población no se acercara. Además, se hizo el cierre de la carretera, se hizo el cierre de una vía de tren para evitar alguna chispa que pudiera generar una explosión. Recordar que el gas LP tiene un manejo muy complejo. Dentro del ducto corre a alta presión y es líquido. En el momento que sale del ducto se convierte en gas y multiplica su volumen más de 200 veces. Eso genera, por supuesto, que su manejo sea muy complejo. En Nextlalpan, ustedes recordarán las imágenes que reportaron donde veíamos una nata, una nube las primeras horas.
Conforme fue saliendo el sol y la temperatura del territorio incrementó, el gas se disipa rápidamente. Ese es un factor importante a considerar. Afortunadamente, con la gran tarea de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, por supuesto, las unidades municipales y estatales de protección civil, se logró. En el caso de Nextlalpan, se hace el cierre de válvulas en el ducto. Siempre queda un remanente dentro del ducto del punto de cierre al punto de fuga, como cuando cerramos la manguera del jardín, cerramos la manguera, pero dentro de la manguera queda agua. Lo mismo pasa en el ducto y el personal de Pemex debe esperar a que baje la presión y el remanente de ese gas se disipe para poder acercarse al ducto. Un elemento también importante es que este gas LP congela el terreno en cuanto sale. Sale a muy baja temperatura, entonces los hombres y mujeres de Pemex lo que tienen que hacer es prácticamente picar hielo para poder llegar al ducto, identificar el punto de fuga y elegir el método más adecuado para repararlo. En Nextlalpan corrimos, como dice el presidente, con mucha fortuna, ya que los trabajadores de Pemex ubicaron de inmediato la fuga. Era una válvula, fue cuestión de cerrarla con una gran complicación y más de 12 horas de trabajo. Lograron cerrarla y de inmediato el gas dejó de salir. El día de ayer se hizo también un cierre carretero, se hizo este mismo cerco, se evacuó a la población que estaba cerca, que en este caso era afortunadamente mucho menor, pero por supuesto que tuvimos la gran colaboración de la población. Pemex hizo varios intentos para acercarse al punto de fuga y corríamos el riesgo de que se viniera la noche y en lugar de que el gas se disipara, se precipitara en el territorio y pudiera alcanzar, sí, la población cercana. Recordemos que tenemos una herramienta extraordinaria que es el Atlas Nacional de Riesgos, que a todos, es una plataforma pública con más de 9,000 capas, nos permite en un instante pintar sobre un mapa una circunferencia desde cualquier computadora y ver qué infraestructura existe en el territorio. Pintamos de inmediato en las primeras horas de la madrugada una circunferencia de 500 metros y nos dimos cuenta que había pues miles de viviendas y dentro de esas miles de viviendas podría haber pues miles de ciudadanos. También si nos ganaba la noche el gas se precipitaba y podía llegar a esas zonas. Por ello, Petróleos Mexicanos en uno de sus intentos al final determina que le va a ser muy complejo reparar el punto de fuga, siquiera ubicarlo perfectamente, y se toma la decisión de hacer una quema controlada de ese gas remanente. Podemos una de dos, o esperar a que salga y sellar, o tenemos que prenderle fuego, justamente como cuando prendemos la estufa, pues el gas de nuestra estufa o el piloto de nuestro calentador está quemando el gas, prácticamente es lo mismo. Se hizo una evacuación de los equipos de rescate también, porque habría que recordar que este tipo de tomas ponen en riesgo a la población, pero también a las extraordinarias mujeres y hombres que trabajan en los cuerpos de rescate de los 3 niveles de gobierno que están dentro del círculo de seguridad. Se hizo esa evacuación, hicimos un informe previo a los medios de comunicación de que arrancaríamos con ese proceso, justamente para que todos pudiéramos estar informados, y el personal de Pemex prendió fuego a esa fuga de gas. ¿Sí la grabaste? En este momento
continúa prendido, evidentemente continúa el cerco de seguridad, no hubo ningún lesionado, no hubo ningún fallecido. Pemex prevé que en las próximas horas el gas remanente se terminará y en ese momento, ya sin gas, se podrá llevar a cabo la reparación de este ducto. No conozco exactamente el modus operandi de estas bandas. Lo que sí conozco es lo que el Sistema Nacional de Protección Civil hace para atender un incidente de este tipo. Preliminarmente te diría que el día de ayer, en un rondín que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene a cargo, junto con las demás instituciones de seguridad, el cuidado de estos ductos, levanta un alertamiento. Existen extraordinarias instituciones dentro del Estado mexicano. Una estructura que tenemos se llama Centro Nacional de Comunicaciones. En ese Centro Nacional de Comunicaciones recibimos los reportes de las unidades municipales de protección civil, de las unidades estatales, de la Sedena, de CFE, de Pemex, es decir, vamos recibiendo en todo momento información de lo que sucede en el territorio, no solamente del aviso de la autoridad, sino del aviso también de la población. Y valga también en este espacio y aprovechando esta oportunidad, que los ciudadanos podemos hacer una gran labor, independientemente de si vivimos en la costa, en la montaña o en el centro del país. Uno, identificar el riesgo que está a nuestro alrededor. Dos, tener un plan familiar de protección civil. Tres, tener una mochila de emergencia siempre con nosotros. Cuatro, tener un directorio de mi autoridad municipal, estatal y federal de protección civil para poder informarle de inmediato y obtener la información más adecuada que me permita enfrentar de mejor forma una emergencia antes, durante y después de ella. Hay un sistema de vigilancia permanente de los ductos que lleva a cabo la Guardia Nacional, desde antes la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, tienen la encomienda de estar vigilando todos los ductos. Por eso es que se redujo considerablemente el robo de combustible, porque hay personal vigilando ductos, nada más que se trata de miles de kilómetros de ductos y pues se tarda a veces en conocerse sobre una fuga, o los que se dedican a esto lo hacen en la madrugada, aunque todo el tiempo hay vigilancia, se las ingenian para llevar a cabo estos ilícitos. Pero no es que no haya vigilancia, se ha reforzado la vigilancia. Gracias a eso es que se redujo el robo de combustible.